Estos gobiernos de concentración se sucedieron entre noviembre del 17 y septiembre del 23, 12 gobiernos nada menos. Los hubo, que se conocían como gobiernos de concentración nacional, donde estuvieron todas las tendencias de todos los partidos, incluso los catalanistas. Los gobiernos de fracción, es decir, solo por algunas fracciones de los partidos, es decir, del Partido Conservador o del Partido Liberal, pero solo una fracción de esos partidos. Y los gobiernos de coalición, formados por el Partido Conservador y por el Partido Liberal, que eran los dos grandes partidos. Precisamente la presencia de Cambó en los gobiernos de concentración nacional hizo que en Cataluña aparecieran nuevas fuerzas políticas, puesto que mucha gente estaba en contra de esta participación de un político catalán y catalanista en el gobierno central. Así surgió, por parte de las fuerzas catalanas de izquierda, la llamada Acción Catalana, y el Estat català, fundado por Francesc Macià, que era directamente independentista. El trío bolchevique es conocido así por el estado de violencia social que se vivió durante esos años. El contexto, bueno, fue la crisis de posguerra, a partir de 1919, y los ecos de la Revolución Rusa del 17, especialmente la de octubre, la Revolución Bolchevique que llevó a Rusia a instaurar un régimen comunista. La CNT y la UGT cada vez eran más activas, y todo comenzó en febrero de 1919 con la huelga en la empresa eléctrica La Canadiense, liderada por el anarquista Salvador Seguí. Esta huelga duró 44 días y paralizó al 70% de la industria barcelonesa. A pesar de que el gobierno del conde de Romanones negoció y consiguió el fin de la huelga a cambio de aprobar la jornada laboral de 48 horas semanales, esto no terminó con el conflicto, puesto que los empresarios respondieron con la creación del Somatén, que eran unos voluntarios armados que luchaban contra los sindicatos y los huelguistas, con el cierre patronal, es decir, el cierre de empresas, que mandaba al paro a muchos trabajadores, y la búsqueda del apoyo de los sindicatos contrarios a la CNT, que era, digamos, la organización sindical mayoritaria. Además se generalizó el pistolerismo, es decir, pistoleros que asesinaban prácticamente a sangre fría a agentes de uno y otro signo en las calles de Barcelona, lo cual sumió a esta capital catalana en una verdadera espiral de violencia. La represión por parte del gobierno, utilizando el ejército y acudiendo a la llamada ley de fugas, una ley que, por la cual se provocaba, lo que hacían era provocar la evasión de un preso, es decir, hacían que huyese para, en esa huida, dispararle, matarle y justificarlo, pues especialmente por esa huida, puesto que estaba permitido que en el caso de que un preso huyese se le pudiera abatir. En venganza a este tipo de actuaciones, el presidente Eduardo Dato fue asesinado, ametrallado en concreto, en su coche en Madrid el 8 de marzo de 1921. Pero el momento definitivo, aquí tenemos a Dato y imágenes de cómo quedó su coche y de su cadáver. Decía que el desastre definitivo va a ser el desastre de Anual. En Anual el protectorado español en Marruecos, el general Fernández Silvestre, que era el capitán general de Melilla, decidió adentrarse en la zona central del Rif, lejos de la zona de aprovisionamiento. Era una decisión bastante arriesgada, y fue emboscado con sus tropas por el cabecilla bereber Abdelkrim. La situación, tuvieron que retirarse de manera desordenada, de manera caótica, lo cual dejó más de 13.000 soldados muertos. Provocó una conmoción en la población española, y la oposición pidió responsabilidades al gobierno, al ejército y a la corona. El gobierno de Allende Salazar tuvo que dimitir por Anual, y Maura fue designado nuevo presidente, y el propio Maura encargó a al general Juan Picasso, un informe, el informe Picasso, cuyas conclusiones señalaban que la cúpula del ejército había sido la culpable de lo acontecido en Anual. Antes de que este informe llegase a las Cortes, el general Primo de Rivera dio un golpe de estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. Alfonso XIII, rey de España, aceptó esta situación y nombró presidente el día 15 al propio Primo de Rivera. A partir de ese momento se va a suspender la Constitución,
se van a disolver las Cortes y va a comenzar la llamada dictadura de Primo de Rivera. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, fotos del desastre anual y una foto del propio Miguel I de Rivera, y lo mismo también una foto del propio, como he dicho antes, Miguel I de Rivera con el rey, departiendo con el rey Alfonso XIII. Nos queda por ver el último epígrafe, que sería la dictadura de Primo de Rivera y el final de la monarquía.